del libro de los peligros de fumar en la cama, a mí me toca hablar del cuento cuando hablamos con los muertos. Este cuento consiste en un grupo de 5 amigas, que serías vos, la polaca, la pinocha, Julita y Nadia. Este grupo de 5 amigas lo que hace es que se juntan a jugar al juego de la copa y se juntaban siempre en la casa de la polaca hasta que después, como la familia de la polaca era muy religiosa, las echa y no quiere que jueguen más en su casa. Entonces ustedes, como segunda opción, van a jugar a la casa de la pinocha. Lo que pasa en la casa de la pinocha es que una de las chicas, Julita, se abre y cuenta que quiere contactar a sus padres que habían desaparecido mediante la tabla o contactarlos mediante algún otro fantasma que pudiera ayudarla a encontrarlos, para saber dónde se encontraban sus papás. Entonces, para esto, cada una de las chicas comienza a decir qué conocido o qué familiar había desaparecido de ellas, para contactar al fantasma, o sea, para contactar a los padres de Julita. Entonces, ¿cómo es? Bueno, por ejemplo, a vos, que sos como la protagonista, se había desaparecido un vecino tuyo. De Nadia, el amigo de su papá, y de la polaca habían desaparecido el novio de la tía. Mientras que tanto de la pinocha no había desaparecido nadie, no conocía a nadie que había desaparecido ni que había muerto. Entonces, bueno, ahí lo que ustedes tienen que hacer es como que empezar a contactar a cada fantasma, pero para esto tienen que hacer una imagen eh, mental para, o sea, como que recordar su olor, su color de pelo, cómo se vestía, sus gestos, para que contactara al fantasma que están buscando contactar y no contactar a otro fantasma. Entonces en esto están contactando a los fantasmas y bueno, ninguno les daba respuestas o las respuestas que le daban eran como sí, no, medias vuelteras o les decían, por ejemplo, o sea, les contaban hasta la parte en la que se habían muerto, o sea, cómo se habían muerto, pero no les contaban los fantasmas nunca dónde se encontraban. Entonces, en esto contactan a uno de los fantasmas que era conocido del novio de la tía de la polaca, que se llamaba Andrés, que les dice que los fantasmas no las ayudan o que no les dan respuestas concretas porque o se sentían incómodos o alguna del grupo molestaba. Resulta que en esto, en la mitad de la noche, aparece uno de los hermanos de la pinocha que no vivía en la casa, vivía en la ciudad, y toca la puerta de la pieza de la pinocha. Entonces en eso la pinocha abre y bueno, y cuando la pinocha abre la puerta de la pieza y ve que está su hermano Leo ahí, le pregunta que qué hace, porque el hermano vivía en la ciudad, y le dice que está como de pasada y que lo tiene que ayudar a bajar unas cosas de la camioneta. Entonces la pinocha le dice que sí, cuando van afuera a ayudarlo a bajar unas cosas de la camioneta, salen y la lleva al hermano a la pinocha a una parte muy oscura. Y a la pinocha le parece muy extraño y cuando se da cuenta su hermano ya no está. Entonces entra a su casa, le cuenta a sus padres la tratan de tranquilizar y le dicen que le van a llamar a Leo. Cuando lo llaman a Leo, resulta que Leo se encontraba en su casa y estaba bien. Entonces, en eso ustedes van para fijarse qué le había pasado a la pinocha, les cuenta a la pinocha lo que sucede, y en eso una de las chicas te susurra que lo que había pasado era que el hermano de la pinocha no era el hermano de la pinocha, sino que era quizás un fantasma que le había ido a buscar a la pinocha para que se la llevara de la pieza, porque la que estaba de más era la pinocha, ya que era ella la que nunca se le había desaparecido ningún conocido ni ningún familiar. Entonces ahí, bueno, los padres de la pinocha se enojan con ustedes y les echan la culpa de que la hija haya terminado así de mal y ya después ustedes no se vuelven a juntar ni vuelven a jugar al juego de la copa. Eh, y bueno, eso. Y ahora, como para terminar, voy a decir como un breve análisis de el cuento. Primero, que el género es narrativo y es un cuento. El espacio, primero en la casa de la polaca, después en el de la pinocha. Tema, los fantasmas.
El destinatario era la Pinocha, el oponente también era la Pinocha porque era la que hacía que los fantasmas no dijeran más, o sea, que no pasaran más información de la que tenían que pasar. Ayudantes, también los fantasmas, pero en especial Andrés, que es el que más las ayuda. Y objeto, también hablar con los fantasmas. Del libro de los peligros de fumar en la cama, elegí el cuento del aljibe. Esta historia se trata de una joven llamada Josefina, la cual vive en Buenos Aires con su familia. Una de las características de los familiares con los que vive son que su madre, su hermano y su abuela tenían mucho miedo. Sufrían de ansiedad y siempre sobrepensaban las cosas, las probabilidades de lo que podía llegar a pasar, y eso les generaba tanto miedo que no salían de su casa. A diferencia de Josefina, ella había heredado el carácter de su padre, que no eran miedosos. En esta historia, Josefina cuenta que se acuerda de un viaje que hicieron a Corrientes cuando ella era muy chiquita con toda su familia. La razón de este viaje era que la madre, la hermana y la abuela iban a ir a ver a una señora que vivía en Corrientes, que ella se había dispuesto a ayudarlas a que le sacaran esos miedos. Llegan a Corrientes, entran a la casa de la señora y algo que le llama la atención a Josefina es un aljibe que tenía ladrillos blancos y bueno, cuando entra a la casa lo primero que hace es ir corriendo a ver por qué le llamaba la atención. Una vez que entran a la casa, que deciden empezar con el ritual y cuando ya lo terminan, se están por ir a Buenos Aires, se dan cuenta que la hermana, la madre y la abuela ya estaban sanas. Entonces todo había cambiado para la madre, la hermana y la abuela de Josefina. Ya podían salir a la calle, podían salir a comprar sin que pensaran que se iban a morir en el intento, podían ir a la escuela y hacer amigos, pero no Josefina. Josefina, que por así decir era la valiente de la casa, igual que su padre, ahora era la miedosa. Luego de mucho tiempo, Josefina sigue con miedos y va a psicólogos, va a médicos tratando de que la receten, de que la puedan ayudar, y lo que tenía no tenía cura. La hermana de Josefina le dice que sí hay alguien que la puede ayudar y que si quiere la podía acompañar, pero que quizás no se acordara porque cuando hicieron el viaje eran muy chiquitas. Y sí, estaba hablando de la misma señora. Josefina tenía miedo y lo pensó durante muchos días hasta que por fin agarró coraje y decidió ir a Corrientes con su hermana. La madre y la abuela no estaban de acuerdo con que Josefina fuera a la señora a que la curara, pero de igual manera fueron. Cuando llegan a la casa de la señora, lo primero que ve Josefina, que le sonaba muy familiar, era el aljibe. Pero ahora estaba diferente. Ya no tenía los ladrillos blancos, sino que se le veía que se había descascarado y se veían los ladrillos rojos. Cuando hablan con la señora, ella las reconoce inmediatamente porque se acordaba mucho de Josefina. Josefina y la hermana le cuentan a la señora cuál es la razón por la que volvían a ese lugar y la señora la mira fijamente a Josefina y se da cuenta que no la puede ayudar. Y no la puede ayudar porque lo que tenía Josefina era mucho más fuerte. Josefina no entendía nada de lo que estaba pasando, solamente quería poder salir tranquila con su hermana, poder ir a la escuela, poder tener amigos, poder salir a comprar, salir a jugar, pero no podía por los mismos miedos. Ante la insistencia de Josefina y de la hermana hacia la señora de que la sanara, porque creían que sí lo podía sanar, la señora revela un secreto. Ella cuenta que la primera vez que vinieron a Corrientes, con la madre, la abuela, Josefina y la hermana de Josefina, cuando hicieron el ritual, Josefina se había quedado dormida. Una vez que los miedos, que en realidad también eran males que tenían estas mujeres, los miedos tenían que pasárselos a una persona porque no podían quedar así en el aire, por así decirlo, y tenían que escribirlo en un papel el nombre de esa persona a la cual le iban a pasar los males. Y ante la desesperación de ser sanas, decidieron pasarle los males a Josefina aprovechando que estaba dormida. La señora le confesó que el papel que tenía escrito su nombre lo arrojó al aljibe y ante la desesperación de Josefina agarró todas las fuerzas que tenía y salió corriendo hacia el aljibe. Se quiso tirar, pero no pudo porque tenía miedo.
Bueno, este es un cuento narrativo de terror. Está narrado en tercera persona y el narrador es omnisciente. El lugar donde suceden los hechos es en Buenos Aires y en Corrientes. Bueno, los personajes, el principal es Josefina. Los personajes secundarios son la hermana y la señora. Y en personajes terciarios son la madre, la abuela y el padre. Bueno, el título del cuento es El aljibe y en el vocabulario agregué la palabra aljibe. El título del cuento que elegí es el del carrito y la historia transcurre en un barrio de clase media baja en la provincia de Buenos Aires, donde los vecinos no están acostumbrados a que alguien irrumpa con la paz del barrio. Un día la doctora de la cuadra vio que un hombre raro que nunca lo habían visto, que venía con un carrito de compras, pasaba por la cuadra y se detuvo enfrente del auto de su vecino Horacio. Y en ese momento cometió un acto que a ninguno de los vecinos le gustó. Y entonces el vecino más violento y el más borracho de la cuadra fue y golpeó al hombre que había cometido el acto y lo humilló enfrente de todos. Recibió violencia por parte de muchos vecinos, excepto por parte de la doctora, que lo trató bien y tuvo compasión con el hombre. Y el vecino violento, como forma de pago, le hizo dejar su carrito de compras al hombre indigente. Y desde ese momento todos empezaron a experimentar desgracias en sus vidas, excepto la familia de la doctora, que fue la única que tuvo piedad con el hombre. Los personajes de la historia son Juancho, Horacio, Valeria, Coca, los hijos de Coca y la familia de la doctora. Los temas que toca el cuento son la pobreza, la magia negra y la violencia. El narrador de la historia es protagonista de ella, ya que es la hija de la doctora que vive todos estos hechos y vive en el barrio. Se trata de una ficción realista, pero la explicación que le dan a los hechos que le están pasando a los vecinos no lo es. Y el cuento me pareció muy interesante y original, ya que nunca había visto ni leído algo así. Mariana Enríquez, la autora de Los peligros de fumar en la cama, es una escritora, docente y periodista argentina que forma parte de la Narrativa Argentina, que es un grupo de escritores conocidos por ese nombre. Nació en 1973 en la provincia de Buenos Aires y estudió en la Universidad de La Plata. Luego ha logrado una gran cantidad de éxitos con sus novelas y cuentos del género de terror.